Ya, Marianela, primero que todo, gracias por darme este espacio para poder entrevistarte respecto a, desde tu visión, desde lo que tú haces, cómo poder orientar en momentos de crisis a las personas que los han perdido todo, sus bienes materiales, sus negocios, por catástrofes naturales, como por ejemplo ahora en Chile, en este caso estábamos en sequía, pero hubo mucha lluvia y se desbordaron los ríos, hubo harto movimiento por el agua. ¿M? Pero quiero ir un poquito más allá porque nosotros somos un país sísmico, en primer lugar. Ya fuimos azotados por un gran terremoto que fue el del 27F, y de ahí creo que no hemos aprendido nada, y ninguno de los gobiernos que hemos tenido tampoco, siento yo, mi visión, y creo que muchos de mis seguidores la comparten, que no hay ayudas, no llega esa ayuda por un lado material, y lo que yo puedo aportar a través de los profesionales que entrevisto es cómo contenerse en estos momentos de, sea una catástrofe natural por aguas, por incendios también, y lo que pasó el 27F, de un gran terremoto, incluido también con tsunami, también lo tuvimos. Eh, yo sé que Latinoamérica, Ujú. estas catástrofes naturales es parte de la naturaleza y parte de los movimientos, por la visión que nosotros tenemos, que tienes tú, que tengo yo, que es una visión más holística, transpersonal. Pero ¿qué nos podrías recomendar tú a las personas acá en Chile para que estén viendo esta entrevista en estos momentos de crisis? ¿Cuáles serían tus recomendaciones? Bueno, en principio, darte las gracias por permitirme ayudar, ¿no? Una de las ayudas que son necesarias es acerca de la salud mental. Eh, Como tú bien dices, estamos viviendo en un continente que está sujeto a ciertos accidentes naturales, pero nunca estamos preparados para ello, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es estar siempre atentos a nuestra salud mental, cada cual ser, digamos, fiel guardián de su salud mental. Y para eso nosotros tenemos que aprender a vivir el presente. Si bien las experiencias pasadas nos han dejado una lección, a veces en los momentos que ocurren estos accidentes, definitivamente los olvidamos. Entonces, por eso tenemos que asumir una conducta diferente. ¿Y cuál es la conducta diferente que nosotros tenemos que asumir? Es aprender a vivir el aquí y el ahora. Saber qué estamos pensando en este momento, saber qué estamos sintiendo y saber qué estamos haciendo. Son tres aspectos totalmente diferentes, pero que tienen que aprender a habitar en nosotros de una manera unipersonal, holística, ¿me entiendes? Ujú. Entonces, ¿qué pasa cuando yo en estos momentos estoy dirigiéndome a Daniela? Daniela para mí en este momento es mi universo, pero mi universo desde Marianela, no, no desde Daniela. O sea, yo no Exacto. puedo pensar por ti, tengo que aprender a escucharte, a danzar contigo. Entonces es así como que recupero mi posición de ser humana. Mira, fíjate, uno de los problemas capitales, no solamente en nuestro continente, sino en todo el mundo, es que hemos desaprendido a ser humanos. Mm. Entonces nos hemos vuelto personas muy externas. Nos importa mucho lo exterior. Tenemos que estar a la moda, tenemos que tener tales y tales bienes. Entonces nos apegamos a las cuestiones A la externas, materia, a la a materia, la materia. exactamente. Y cuando la perdemos, no nos damos cuenta que esa materia nosotros la hemos ganado de alguna manera y que eso lo hemos hecho a través de nuestras capacidades. Y por eso es que nosotros tenemos que cuidar esas capacidades.
¿sí? Y Entonces, por ejemplo, tú, son unas capacidades, como tú te refieres, más humanas. exactamente, Es solamente son humanas. exacto. No, no tiene que ver con un otro, porque cuando hay una Eh, catástrofe como una inundación, o el fuego, o hablemos también de las personas que en algún momento de la vida, a mí me ha pasado y a lo mejor a ti también, hemos perdido algún bien, algún vehículo, alguna casa, porque así es la vida también. Uno de repente tiene grandes pérdidas, así como también pérdidas emocionales de fallecimiento de nuestros seres queridos. Entonces, lo que tú y estás uno no está diciendo, preparado para eso. no, yo creo que uno, es mi sentir, que uno nunca está preparado para una pérdida o una enfermedad o algo introspectivo, algo que aparece de repente. Claro, entonces cuando nosotros aprendemos a vivir el aquí y el ahora, a vivir un presente lo más presente posible, porque siempre hay eventos que nos van a llevar a pensar en el exterior, ¿no? ¿Qué dijo fulano? Mi jefe está de acuerdo conmigo, lo he visto molesto y cambio mi estado de ánimo en general. Entonces, eso no nos debe pasar si nosotros estamos viviendo el aquí y el ahora y estamos conscientes de lo que pensamos, de lo que sentimos y de lo que hacemos, los tres en uno. Entonces, este es el Repitamos principio un de la salud. poco, repitamos un poquito, Marianela, la tríada, me parece que es una tríada, que es Exacto, atención a lo que sentimos, exacto, atención, atención a lo que pensamos y atención a nuestras acciones o nuestras actitudes. En este caso exacto. estaríamos hablando de una actitud y una acción determinada frente a una catástrofe climática, sea inundación, incendio, pérdidas materiales, emocionales. Esa sería como la primera triada. Exacto. Pero para que nosotros podamos enfrentar esto, porque eso es repentino, ¿no? Nadie tiene con exactitud una fecha de algún accidente pues natural, ¿no? Claro. Entonces tenemos que hacernos cargo de nuestras capacidades y nuestras actitudes y nuestras acciones. Mira, eso es sumamente importante. Hay un pre y ese pre es importante, porque cuando está sucediendo el evento nosotros vamos a saber que tenemos que acudir a nosotros mismos para mantener la cordura y saber qué cosas hacer. Cuando nosotros mantenemos esa salud mental, sabemos qué es cómo tenemos que accionar. De alguna manera siempre hay simulacros que nos enseñan qué es lo que tenemos que hacer. Hemos estado preparados, y Perú también, estamos preparados para los terremotos, ¿verdad? Exacto. Acá Pero en no Chile para también. eventos así. Acá en Chile nos Exacto. costó mucho y nos costó mucho aprender. Bueno, yo viví en algún momento en el norte del país. Yo ahora estoy acá en Santiago de Chile haciéndote esta entrevista, pero en el norte también me tocó terremoto y desde ahí siempre hacían los simulacros y hay zonas para poder, que están en los altos, para poder irte cuando hay un terremoto. Pero Ujú. como todo, la crisis climática ha cambiado tanto y tú Sí. también estás en un país que está en Latinoamérica, hemos sido bastante afectados. Ahora yo digo, todavía no han llegado los huracanes, Sí, eso, pues, sí. pero también esta cosa de cómo ir creciendo, cambiando, porque todo está distinto. Acá en Chile nunca se había visto, a no ser por el 27F, desde creo que más del 80, por ahí por el año 80, que el río Mapocho ya trae agua. Yo tengo sentimientos encontrados, la verdad de las cosas. ¿Por qué? Porque siento, por una parte, que el ser humano le ha quitado espacio a la naturaleza y la naturaleza, así como nuestro cuerpo tiene memoria, la naturaleza está viva y también tiene memoria. Entonces yo veo las noticias, te mandé unos enlaces para que los revisaras también y digo, me da tristeza lo que está pasando, pero por otro lado entiendo que lo único que está haciendo la naturaleza hoy día
es tomando su cauce y recuperando el terreno desde el año 80, que por ejemplo que el río Mapocho no traía agua. Mm, Entonces, ¿qué es lo que hizo las personas? En el río Mapocho se construyó por ejemplo, una ciclovía. Adiós la ciclovía, claro, que era claro. donde andaban las bicicletas. Y así, bueno, otras partes también del sur de Chile, el Salto del Laja, que es muy precioso y hace muchos años que no se veía tanta agua y ahora también, bueno, en un principio es agua muy negra por toda la basura que traía. Lo Por todo otro lo que ha también, arrastrado, ¿no? exacto, lo otro también, la gran cantidad de basura que yo siento que como que la naturaleza nos devolvió la basura y dijo esto les pertenece. Entonces, por un lado, yo sé que a mucha gente que estamos en esta temática más transpersonal, complementaria, o como ustedes quieran llamarla en sus distintos países, mi parecer, yo tengo un sentimiento muy encontrado de alegría y de tristeza. Y esa es la verdad, porque entiendo que la naturaleza hoy día nos está diciendo, tome, esto les pertenece. Exacto. No hay que olvidar que nosotros también somos parte de la naturaleza y que somos los responsables de muchas cosas que están ocurriendo. Exacto. Entonces, tenemos que tomar conciencia. Si no es a las buenas, como dice, hay un refrán que dice, ¿no? Si la madre te enseña una cosa y tú no la aprendes, viene la madre naturaleza y te enseña con látigo, porque, porque de todas maneras uno tiene que ir aprendiendo esto, ¿no? Exacto. Entonces, eso es capital. Y eso es parte de volver a ser seres humanos, mi querida Daniela. El Sí. ser humano está cargado de valores y entre de esos valores el respeto es sumamente importante. Como tú dices, el río tiene su cauce y no me voy a atrever a vivir o a construir eh, frente a él o al lado de él, porque Claro, estoy obstaculizando algo, ¿no? estoy obstaculizando algo. Claro, porque eso es lo que yo sentía que, bueno, tú haces terapia, yo también tengo mi línea de bienestar emocional, etcétera, y yo sé que el cuerpo tiene memoria, nuestro cuerpo físico. Así es, Entonces, la tierra, nuestro cuerpo físico, emocional y mental. Entonces, la tierra hoy día también tiene una memoria y como tú bien dijiste, a ti ni a mí se me ocurriría construir en esa zona, pero hay gente que sí lo hace. Entonces, bueno, lo hecho está, como se dice, pero tú me dices, frente a una catástrofe natural de la que sea, primero aprender a estar en el aquí y el ahora, colocarle atención al sentir, al pensar, al accionar y cómo, porque es tan complejo, yo creo que es un desafío para una persona que no conoce estas temáticas. ¿Cuál sería como el tips que tú le podrías dar para aquietar su mente o su corazón en ese momento de desastre, donde lo perdió todo y lo único que tiene que hacer es resguardar su vida? fíjate que hace el siglo pasado, a fines del siglo pasado, Goleman y Gardner, que son dos psicólogos maravillosos de verdad, empezaron a estudiar las diferentes inteligencias, las inteligencias múltiples, ¿no? Ujú. Y fíjate que el noveno tipo de inteligencia es precisamente la inteligencia espiritual, que le hemos dejado de lado. ¿Por qué? Porque eh, hemos empezado a fijarnos en todos los bienes materiales. Entonces, cuando pasa eso, nos olvidamos de lo más importante, que cuando nos suceden eventos importantes como estos que está viviendo Chile ahora, eh, ¿a quién acudimos, Daniela? Claro. Tú bien Eh, dices, a la política, a los actuales gobernantes del país. No, tenemos que acudir a nuestra parte humana, a exacto. nuestra parte espiritual. ¿Para qué? Para que nos guiemos a través de esto. Porque fíjate que nosotros no somos primerizos en esta vida, tenemos vidas pasadas y eso Exacto. ya está comprobado.
Lo que pasa es que si uno no quiere ver, no hay peor ciego que el que no quiere ver. O en el país, Entonces, o en el país del ciego el tuerto es el rey, digo yo. En el país de los exacto, ciegos el tuerto es el rey. exacto. Y si cuando tú te conformas que eres ciego, que eres tuerto, entonces pues no vas a despertar esas bondades que tienes internamente. Y eso te lo da la inteligencia emocional, emocional y espiritual, ¿no? Si imagínate que nosotros no hemos desarrollado bien esa inteligencia emocional, estamos muy lejos de desarrollar esa inteligencia espiritual, Espiritual, de ver todos exacto. esos. Claro, por ejemplo, tú ahí me estás mostrando que con estas láminas que tienen, los chakras y todo eso es real, eso nos hace intuir, nos hace ver un poco más, proyectarnos hacia algo más, pero eso es una condición humana, tenemos que volvernos humanos, recuperar nuestra humanidad, ser el Oye, centro. Sí, dime. tú como profesional del área, a mí me llama Psicoterapeuta. psicoterapeuta, me llama mucho la atención que grandes catástrofes siempre han existido y no hablemos del gobierno de turno en un país determinado, hablemos del Estado en general, pero todavía como que las personas esperan algo que no ocurre, porque por ejemplo acá en Chile hay un gobierno determinado, estemos de acuerdo o no, y lo hayamos elegido o no, ese es otro tema, pero todavía las personas creen en la ayuda del otro, en esperar algo. Y a mí eso me llama mucho, mucho la atención de que por un lado yo sé que el Estado nos tiene que proteger, eso está correcto, pero esta espera, a mí me llama la atención de esta espera de todavía seguir depositando una expectativa en un otro. A mí eso me llama la atención, como que todavía con los años que llevo en esto, como que todavía no logro hacer un enlace, el cuál es la raíz de eso. Es que mira, por ejemplo, nosotros hemos estudiado al ser humano desde dos perspectivas, ¿no? Uno, la doctrina del ojo, lo llamamos, y la otra, la doctrina del corazón. La doctrina del ojo te permite comprender la realidad a nivel teórico, a nivel intelectual. Y nosotros no solamente somos seres intelectuales, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros empezamos a trabajar ya desde el corazón? Entonces es ahí donde van a fluir muchos sentimientos nobles que te van a permitir recuperar esa condición humana. Y ese ser humano está cargado de valores que los tiene que ir practicando, que lo tiene que ir exteriorizando. Entonces te conviertes en una persona completa, una persona equilibrada. Pero si tú olvidas la parte, si nosotros olvidamos la parte espiritual, estamos perdidos, de verdad. Entonces la naturaleza va a seguir poniendo en orden las cosas, porque la naturaleza vive y fluye y fluye. Claro. Bueno, hasta hace muy poco habían algunos presidentes que no admitían el cambio climático, hasta hace 2 años. Bueno, en tu país y en Chile también son climas muy parecidos y hemos vivido, siento yo, terremotos. Bueno, el país ha quedado en el suelo. El país ha quedado en el suelo. Entonces siento que todavía las personas depositan grandes expectativas en otro. Entonces, ¿cómo transmitirle a las personas lo que tú decías? Como aprender a habitarse uno mismo, como que no va a venir otro a salvarte, sino que yo entiendo que el Estado tiene una obligación por su parte, pero por otro lado yo veo las noticias y la gente sufre con esa expectativa, con la ayuda que no llega en forma inmediata, entonces no hemos aprendido nada, nos cuesta aprender. ¿Qué nos recomendarías tú como psicoterapeuta? Primero, como te vuelvo a decir, tenemos que recuperar esa condición humana. Cuando nosotros ya somos humanos, recuperamos esos valores, ¿no? Por ejemplo, el respeto a los demás, por ejemplo,
la justicia, ¿no? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo para recibir esto? Y hacerlo responsable, porque la responsabilidad es el valor más importante, el respeto, la generosidad. ¿Cuántas veces nosotros recibimos algo y ni siquiera decimos gracias? Exacto. El agradecimiento es sumamente importante. Mira, 3 palabras que son importantes. Perdón, el perdón cuando me he equivocado, y así puedo darme cuenta de que me equivoqué yo. No se equivocaron los demás. Entonces es así como voy a asumir la responsabilidad de resarcir ese error. Si yo no soy responsable del error que estoy cometiendo, fíjate que estoy dejando de ser humano para ser simplemente un animalito que camina en 2 patas. Nada más. Porque no asumo la responsabilidad de haber cometido un error. No podemos vivir echándole la culpa a los demás. Es que los chicos dicen, no, que mi profesor me tiene bronca. No te tiene bronca. Tú tienes que estar atento para aprender lo que tienes que aprender. Tu profesor puede tener un genio terrible, pero tú estás aprendiendo lo que tienes que aprender de él. Pero nosotros decimos, no, el profesor le tiene bronca a mi hijo, no puede ser. Y voy y reclamo y le resto la oportunidad de enseñarle bien a ese profesor. Exacto. Frente a estas pérdidas por catástrofes naturales, yo me he dado cuenta que, bueno, todos los seres humanos actuamos de forma muy distinta. Creo que son 3 mecanismos de defensa que tiene el ser humano. Uno salir arrancando, hacerse el muerto, otro como la agresividad, la acción. Entonces, ¿cuáles son las, no sé si hormonas es la palabra correcta, se nos activan a nosotros? Porque frente a un estado, a un evento de miedo, todos actuamos distintos. Entonces, Es el cortisol. el cortisol, claro. Entonces, el cortisol sería el que nos permite accionar. Mira, el cortisol llevado en un nivel normal nos ayuda a estar atentos en este momento. Perfecto. Porque si no, yo estaría tan relajada que no te podría ni escuchar porque ya estaría al punto de dormirme. Claro. Entonces, ¿qué pasa? El cortisol me permite estar erguida, estar atenta a lo que tú estás diciendo, el estar respondiendo correctamente, el estarnos acompañando a esta entrevista, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasa cuando el cortisol está ya elevado? Aumenta, entonces, o sea, catástrofe, el cortisol se aumentó a nivel Dios. Es el extremo de la tensión, porque ya estoy tensa. Las neuronas están de esta manera así, que ni se interconectan porque están tan rígidas. Claro. Mientras nosotros tengamos esas hormonas que se comunican a través de las dendritas, entonces vamos a poder responder correctamente, ¿no? O sea, hay sinapsis, comunicación directa. Pero como te vuelvo a decir, cuando ya el cortisol está muy elevado, entonces ya no hay posibilidad de que tú me escuches, porque te puedo estar dando la solución en este momento, la receta que tú necesitas. Exacto. En este instante. Y tú dices, no, pero es que ya perdí esto, ya perdí lo otro, mira cómo estoy. Entonces, ¿qué es lo que queda? Primero, si puedes curar, cura. Si no puedes curar, alivia. Si no puedes curar, consuela. Y si no, acompaña. ¿Sí? Hay una técnica que se llama el abrazo de la mariposa, que es necesario que nosotros la aprendamos. Mira, fíjate que yo te recomiendo que eso lo pases como video, y en el internet están ahí varias personas pegarlo. Es como la técnica del abrazo de la mariposa. Exacto, que es así simplemente. ¿Y qué es lo que haces tú? Es como si tú te estuvieras abrazando, calmando, te estás abrazando, es el abrazo de la mariposa. Es maravilloso porque son los tapping que tú haces, así. Esta es la mariposa, aquí está el cuerpo, los 2 dedos, los 2 pulgares se entrelazan y luego lo llevo a mi pecho y luego de eso empiezo a alternar. Me voy dando golpecitos, tappings para el lado izquierdo, para el lado derecho, tantas veces como sea necesario. Entonces esto va a activar ciertos
cordones neuronales que nos van a permitir entrar en equilibrio, en calma. Hay otra técnica que es mucho más rápida, pero para eso tienes que estar decidido a hacerlo, ¿no? O sea, ¿quieres calma? Ok, vas a tener calma, pero si tú mismo te lo permites. Pero dices, es que no me va a salir, es que estoy tan nerviosa. Un momentito, todavía no estás lista. Entonces, estar lista quiere decir que voy a oxigenar mi sistema nervioso. ¿Para qué? Para que esté en equilibrio. Para que mi flujo sanguíneo también empiece a actuar. A revitalizarse. Exactamente. Pero si tú estás al borde del colapso, estás sumamente estresado, entonces el cortisol sube. Mira, sube muy rápido y se demora 9 horas en bajar. Sí, cuando baja el cortisol, que yo creo que a más de alguien nos ha pasado en la vida, nos duele hasta la punta de la pestaña. Exactamente, porque has puesto a tu cuerpo en emergencia. Exacto. Entonces lo tienes que ir recuperando a través de la respiración, de relajación. Por ejemplo, otra técnica es la exageración del síntoma. Si tú estás sumamente tenso, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a ponerte más tensa, ¿sí? Pero esa tensión va a ser consciente, no inconsciente, que hay una diferencia bárbara. ¿Para qué estás poniéndote más tensa? Que hasta el rostro lo puedes ver que está tenso. ¿Sí? Entonces luego te relajas. Nuevamente, tensión. Es como, yo en algún momento aprendí una técnica que la aplico en bioenergética, que es la técnica de la tensión y liberación. Tensión y liberación. Esa es una de las técnicas que aplico y enseño, pero tensión y liberación. Sí. Claro, porque en estos momentos que estamos específicamente conversando de las catástrofes naturales y cómo, de alguna manera, sin ser nadie especialista, tener ciertas técnicas y herramientas, porque las catástrofes naturales van a seguir aconteciendo, van a seguir sucediendo. Entonces, creo que es súper importante, sin volvernos especialistas, pero también aprender a calmarnos, a quietarnos y entender que todo esto también es parte de la naturaleza, es parte de los ciclos de la vida. Así como es en lo grande, es en lo pequeño. Entonces, fíjate que estamos hablando de catástrofes naturales, ¿no? Nosotros somos parte de la naturaleza. Lo catastrófico es cuando se produce una catástrofe interna. Entonces ahí la creatividad, la inteligencia, todos esos valores desaparecen, se hacen añicos, como tú dices, se tiran al suelo. Entonces ya hay que levantarte. Entonces, no queda de otra. Y levantando una población, no acabas nunca. Pero ¿qué tal si cada uno aprende a hacerse cargo de uno mismo? A mirar hacia adentro. Es eso un poco lo que yo quiero transmitir y lo que fue mi primer contacto contigo y con algunas otras personitas, que esto va a seguir aconteciendo. Entonces siempre frente a una catástrofe natural o algo que nos pase, depositamos nuestra expectativa en que el Estado nos va a salvar, por ejemplo, en que otra persona nos va a salvar, y yo siento que eso no va a suceder, que son cosas en algún momento sí, concretas que nos pueden otorgar, pero también entendiendo que hay una gran población, la ayuda no llega cuando uno necesita, llega después, porque hay toda una organización, ¿cierto? Es como que el hecho ocurrió hoy día, pero no va a llegar mañana, y lo que necesitan las personas es eso. Entonces por eso es súper importante recuperarse, exacto. Y ese era mi interés, de que tú nos has dado 3 técnicas para que este video, esta entrevista, la vea la mayor cantidad de gente posible, o también la pueden escuchar en audio, y que les quede ahí en el registro, y en algún momento
cuando la necesiten, porque todos en algún momento pasamos turbulencias y necesitamos pequeños tips para poder respirar y bajar este nivel de cortisol, que yo entiendo que es súper necesario, tú lo estabas diciendo. Es inminente, mira, es necesario en niveles normales. Normales. Sobrepasas y ya estás súper estresado, ya el estrés se adueñó de ti. Entonces cuando no se estresa, mira, yo perdí a mi hijo el 2020, fue para mí terrible, yo decía, me sentía como un tobogán que estaba bajando, pero dije, hey Marianita, ¿qué quieres hacer? El dolor es impresionante, no es una pérdida de una casa, no, es una pérdida de un hijo. Y eso sí que es, miren, yo buscaba en Google qué significaba eso. Exacto, entonces decía, esto es terrible, pero tengo que hacer algo. Entonces comencé a trabajar dentro de mí misma. Lo primero que hice es buscar un psicólogo humanista. Alguien que a ti te conteniera. Exacto. Eso es otro importante, Marianela, mencionárselo a las personitas, porque de repente no es que nosotros no nos pasen cosas en la vida. Tú te dedicas a la psicoterapia, yo también soy terapeuta, periodista. Yo le digo, oye, para mí este año, bueno, en condiciones abismantes a tu vivencia, también me han pasado cosas, pero la gran diferencia, y que es muy grande, es cuando uno tiene estas técnicas y herramientas, como para poder enfrentar las situaciones que vienen. Así es, mi querida Daniela, tu labor es muy bonita, porque puedes acompañar a la gente que está sufriendo. Entonces, lo más inteligente, los que están saliendo del cortisol, van a decir, uy, mira, estas técnicas están maravillosas, las voy a practicar. ¿Por qué? Porque yo tengo que construir nuevamente esta casa. Exacto. Yo tengo que trabajar nuevamente en lo que sé, y comienza a recuperarse. Y eso es genial, porque fíjate, a mí me tocó vivirlo. Yo antes sabía que era la depresión y todo eso, ¿no? Pero dije, ya lo sé, ¿ahora qué hago? Entonces tengo que hacer lo que tengo que hacer. No por ser psicólogo y saberlo todo, ¿no? Es que ese es el tema, pues que las personas que nos dedicamos a la terapia, tú en el caso desde tu profesión, yo desde mi área, no es que no hayamos tenido problemas en la vida. Yo igual cuento mi historia, que no viene al caso contarla ahora, pero sí tuve un cáncer, etcétera. Entonces uno es como, yo estuve aquí y allá, entonces sé lo que es estar aquí, allá y acá. Y uno va generando herramientas y técnicas, y yo, bueno, por eso estoy con muchas entrevistas, porque es muy necesario que las personitas se hagan cargo, se habiten en sus emociones. Así es, mi querida Daniela. Mira, nosotros hemos estado avanzando en la comunicación. Sí, mira, a mí me gustó mucho y las quiero volver a repetir. Uno, y las voy a colocar ahí, las voy a pegar en la entrevista. Uno es el abrazo de la mariposa, la respiración. ¿Cuál era el apellido de la respiración? Es la exageración del síntoma. Exageración del síntoma, pero me dijiste algo de la respiración. Es la respiración profunda, ¿no? Respiración profunda. Respiración que necesitamos aquietar el sistema nervioso, necesitamos que nuestro corazón bombee sangre pura, ¿no? Y para eso también la sangre se alimenta de oxígeno, ¿no? Exacto. Oye, Marianela, ¿qué otro comentario, idea les puedes dar a las personitas que están escuchándote y que han... Te doy un alcance, ¿no? Mira, hay una práctica que también que es así súper rápida, que es decir stop, ¿no? Cada vez que aparezca un pensamiento así catastrófico, entonces, ¿qué hacemos? Decimos stop, porque estamos tomando conciencia de que eso no nos pertenece, que es algo transitorio. Pero si nosotros lo dejamos, se va a volver crónico. Entonces vamos a hacer esto, Daniela. Vamos a ir dándole vueltas y vueltas en la mente. Y lo vamos a pegar más. Entonces aquí se le dice, oye, está medio así, ¿no?
¿Qué Exacto. significa eso? Como la rumia mental. Exacto. Para eso hay una peliculita que es, una comiquita que es de Disney, ¿Ya? que se llama Silencio Bruno. Ah, me la voy a anotar, la vamos a recomendar. Silencio Bruno. Sí, es buenísimo, porque el niño está lleno de temor para hacer algunas cosas y uno de sus compañeros le dice, cada vez que te vengan ese miedo, tú tienes que decir silencio, silencio Bruno, silencio Bruno. Esa me gustó. Mírala, es linda. Y después Intensamente también es otra Sí, también. película. Esa la vi. Ok, mírala esta de Silencio Bruno. Luca, ese niñito, que yo siempre la recomiendo. Oye, Marianela, bueno, muchas gracias por darnos estos tips. Está frente a todo lo que está aconteciendo y va a seguir aconteciendo porque es parte de la vida, ¿no? Somos parte de la naturaleza. Así como el ser humano tiene turbulencias, la madre naturaleza está en todo su derecho de también tener sus turbulencias, de también expresarse y devolvernos de alguna u otra forma eh, el daño que los seres humanos le hemos hecho. Qué bueno que tú seas una persona que esté transmitiendo no solamente ideas, sino experiencias, ¿no? Porque tú has salido de una enfermedad, yo he salido de una pérdida grande, pero ¿qué hacemos nosotros? Hemos desarrollado ya la resiliencia, que es una capacidad del ser humano que se desarrolla cuando pasa momentos difíciles. Exacto. O sea que todos estos oyentes que te están siguiendo, Escuchando, que sepan, o escuchando, que te viendo, den, o sea, escuchando y que ojalá de aprendan. todo. Sí. Oye, bueno, Daniela, fue un gusto hablar contigo. Te mando un abrazo. Igual, gracias a ti por el tiempo. Estamos coordinando porque te tengo que entrevistar y también para las personitas que me están escuchando y viendo, todos los martes yo estoy haciendo diferentes entrevistas eh, a más de 14 países y más de 40 profesionales de la medicina holística, de la medicina tradicional también, de la medicina ancestral, de la medicina complementaria, transpersonal, en mi caso yo soy transpersonal, o como ustedes quieran llamarlo, pero son todas personas con mucha experiencia, como Marianela, con grandes eh, desafíos y resiliencias en la vida. Y como siempre yo digo, uno tiene que tomar la mejor tabla de surf para subirse a la ola y poder transitar. Pero estamos en tiempos de cambios humanos y de muchos tránsitos. Así que los invito para las entrevistas los días martes. Perfecto. Ya, Marianela, un abrazo grande y estamos en contacto. Que estés bien, ¿ya? Chao. Chao, chao.